Hoy el mundo llora la muerte del Papa Francisco. Verás los titulares, escucharás los tributos, presenciarás las procesiones, regias, lentas, ornamentadas. El mundo está cautivado por la pompa. Líderes políticos, figuras religiosas e innumerables seguidores se reúnen para lamentar y honrar a un hombre que muchos consideraban una brújula moral, un ícono global de compasión y un puente entre las religiones. Pero en medio de todo este luto público, hay algo mucho más urgente, algo que no te dirán. En el momento en que un hombre muere, cualquier hombre, ya sea papa o mendigo, no se presenta ante la prensa ni ante el pueblo, ni siquiera ante la iglesia. Se presenta ante el Dios vivo. Hebreos 9:27 dice: Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Todos los títulos desaparecen, todas las vestiduras caen, ninguna mitra, ningún anillo, ninguna autoridad en la tierra puede proteger un alma de la verdad, de que el juez de toda la tierra hará lo que es justo. Y la pregunta no es qué tipo de legado deja uno atrás, sino si esa persona se apoyó en la justicia de Cristo o en la arena movediza de la justicia propia. No debemos olvidar que el cargo religioso no equivale a la salvación espiritual. El papado no es una institución bíblica, es una invención de los hombres, no un mandato de Dios. Las Escrituras nos dan un solo mediador, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. Esto no es una opinión protestante, es una revelación divina. Ningún hombre, por muy admirado o poderoso que sea, tiene la autoridad para hablar ex cátedra, como si sus palabras tuvieran el peso de Dios mismo. Ese papel pertenece únicamente a Cristo. La palabra de Dios es final, suficiente y suprema. El peligro radica en creer que pertenecer a un sistema religioso, por histórico o extendido que sea, equivale a estar salvado. En momentos como estos, el mundo busca consuelo, no verdad. Quiere ceremonia, no convicción. Quiere lamentar la muerte de un hombre, pero no enfrentar la condición del alma. La gente desea seguridad, incluso si es una falsa seguridad. Pero este es precisamente el momento en que la Iglesia debe hablar con claridad, no con sentimentalismo. No honramos a los muertos perpetuando errores teológicos. Honramos a Dios proclamando la verdad de que la salvación es solo por gracia, solo por fe, solo en Cristo, para la sola gloria de Dios. Si confías en la Iglesia para salvarte, esa Iglesia se ha convertido en tu ídolo. Si confías en un papa para guiarte al cielo, has depositado tu esperanza en un hombre que, como tú, debe rendir cuentas ante Dios. El Evangelio no es cree en Cristo y en la Iglesia. El Evangelio no es fe más sacramentos. El Evangelio es cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16:31. Nada más, sin añadiduras, sin alteraciones. Y dejemos esto claro. No se trata de hablar contra un hombre que ha fallecido. Se trata de advertir a los vivos. La muerte del Papa Francisco es un recordatorio de que incluso la más alta autoridad humana en la religión sigue siendo solo un hombre. La verdadera pregunta no es dónde descansará su cuerpo, sino dónde está su alma ante el Dios Santo. Este no es un momento para el silencio, no es un momento para la adulación, es un momento para la valentía y la verdad. El Evangelio no está sujeto a la popularidad o al protocolo. Lo confronta, lo divide, lo salva. Y en este momento de atención global, la mayor tragedia sería que millones se alejaran sintiéndose espiritualmente confortados por el ritual, pero aún espiritualmente perdidos. Las Escrituras no pueden ser revisadas por un concilio, anuladas por un senado o suavizadas por el duelo. Son inamovibles, vivas, y son el estándar por el cual todos los hombres, incluidos los papas, serán juzgados. No nos apoyamos en las palabras de los obispos, nos apoyamos en la palabra de Dios, y esa palabra nos llama al arrepentimiento, a la fe,
y al único Salvador, Jesucristo, el Hijo de Dios, crucificado y resucitado, sentado a la derecha del Padre, intercediendo por todos los que confían solo en Él. Así que, mientras el mundo reacciona con reverencia y ritual, la Iglesia debe responder con verdad. No te dejes llevar por el espectáculo. Ancla tu vida en las Escrituras. No llores como llora el mundo. Llora por la pérdida, llora por el engaño, y luego proclama el único mensaje que salva. Porque cuando se despojan las vestiduras y la grandeza, solo queda una cosa. ¿Quién dices que soy? Esa es la pregunta que Cristo hace a cada hombre. Y cómo respondas a esa pregunta es la diferencia entre la vida y la muerte, entre la eternidad en el cielo y la eternidad separado de Dios. Seamos fieles en hablar la verdad. El mundo puede no quererla, pero el mundo la necesita desesperadamente. El mundo está observando. Las cámaras ruedan, los dignatarios se reúnen, las catedrales se llenan de rostros solemnes. La muerte del Papa Francisco ha despertado un duelo global, un luto que se extiende por continentes, tradiciones religiosas y divisiones políticas. La gente habla en tonos reverentes, recordando sus mensajes de paz, sus llamados a la unidad y sus esfuerzos por modernizar una de las instituciones más antiguas de la Tierra. Pero lo que el mundo a menudo no ve, lo que se niega a enfrentar, es la realidad eterna que sigue a cada muerte, sin importar cuán sagrada o celebrada parezca la persona en vida. Detrás del incienso, la procesión y los elocuentes panegíricos, yace una verdad que ningún ritual puede ocultar. La muerte no es el fin y no es neutral. Es la entrada al juicio. Cuando un hombre muere, no enfrenta un comité de cardenales ni un panel de historiadores. Enfrenta a Dios. El aplauso de las naciones no significa nada en la sala del trono del cielo. La reverencia de millones no puede inclinar la balanza de la justicia divina. Dios no se impresiona por los títulos terrenales, las vestiduras religiosas o la influencia institucional. Él es santo, es justo y ve el corazón. El luto del mundo se centra en el legado, en lo que el hombre hizo, lo que representó, lo que inspiró. Pero el legado no puede sustituir la verdad. Puede ser admirado por las masas y aún estar separado de Dios. El luto del mundo es horizontal. Ve la pérdida de un líder, una figura, una voz. Pero Dios ve el alma. Y el alma no entra en la eternidad basándose en la popularidad o el sentimiento moral, sino en si ha sido reconciliada con Él a través de la fe en su Hijo. La gente quiere consuelo en la muerte, por lo que habla de paz, de esperanza, del cielo. Pero rara vez habla del pecado, de la cruz o del Salvador, que tiene autoridad exclusiva sobre la muerte. La realidad eterna no es reconfortante a menos que estés en Cristo. La realidad eterna no es amable con el sistema religioso que sustituye la tradición por la verdad. La realidad eterna no hace excepciones, no muestra favoritismos y no ignora ningún pecado. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:20. Si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Juan 8:24. Así que, mientras el mundo llora con velas y cánticos, debemos llorar por una razón más profunda. Debemos lamentar que millones sigan engañados, confiando en un sistema que no puede salvar. Debemos lamentar que, incluso en la muerte, el enfoque permanezca en el hombre en lugar de en Dios, en el ritual, en lugar de en la redención. La realidad eterna es esta. Solo una muerte tiene el poder de salvar, y no es la muerte de un papa. Es la muerte de Cristo, el Cordero sin pecado de Dios, que llevó la ira que merecíamos y resucitó en victoria. Eso es lo que el mundo pasa por alto. Eso es lo que debe decirse. La muerte no es una transición hacia la paz, a menos que se haya hecho paz con Dios, a través del arrepentimiento y la fe en Cristo. Y ningún luto global puede cambiar eso. Tras la muerte del Papa, el mundo instintivamente recurre a la ceremonia, a la grandeza de un sistema centenario que se envuelve en un lenguaje sagrado y una tradición antigua.
La gente encuentra consuelo en los rituales, la estructura, la consistencia de la formalidad religiosa. Pero lo que tan pocos están dispuestos a admitir, lo que tan pocos son lo suficientemente valientes para decir, es esto: ningún sistema religioso tiene el poder de salvar un solo alma. No importa cuán elaborada sea la estructura, cuán histórico sea el cargo, o cuántos seguidores lo reverencien. La salvación no se encuentra en la religión, se encuentra solo en Cristo. Cada sistema creado por el hombre que añade, resta o distorsiona el evangelio puro es incapaz de redimir. El sistema católico romano, como todas las estructuras religiosas construidas sobre la tradición humana, presenta una falsa esperanza porque ofrece sustitutos para la suficiencia de Cristo. Presenta los sacramentos como medios de gracia, los sacerdotes como mediadores, y la Iglesia misma como la dispensadora de la salvación. Pero las Escrituras declaran que la gracia no es dispensada por hombres o instituciones. Es dada libremente por Dios a aquellos que creen. Ninguna cantidad de agua bautismal puede limpiar el alma del pecado. Ningún rito de confirmación puede conferir vida espiritual. Ninguna Eucaristía, repetida diaria, semanal o anualmente, puede expiar ni siquiera un solo pecado. La idea de que la gracia se transmite a través de las manos de un sacerdote o que el perdón se accede mediante la confesión a un hombre es ajena al Evangelio. No es la tradición la que reconcilia a un pecador con Dios, es Cristo crucificado. Por una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que son santificados. Hebreos 10:24. No se necesita nada más servirá. Los sistemas religiosos engañan a las personas, no mediante una negación abierta de Cristo, sino mediante una redefinición sutil. Hablan de Jesús, pero no del Jesús de la Biblia. Señalan la cruz, pero oscurecen su suficiencia con rituales y obras. Promueven la fe, pero no la fe sola. Y al hacerlo, atan las almas en la oscuridad espiritual mientras parecen ser mensajeros de luz. El peligro no está en el lenguaje que usan, sino en lo que añaden a la verdad. El Evangelio de Cristo más cualquier cosa no es Evangelio en absoluto. El apóstol Pablo lo dijo claramente. Si la justicia viene por la ley, entonces Cristo murió en vano. Gálatas 2:21. Confiar en un sistema religioso es confiar en hombres. Es poner tu esperanza eterna en una institución que es falible, corruptible y totalmente incapaz de lidiar con lo único que nos separa de Dios, nuestro pecado. Solo Cristo puede llevar esa carga, solo su justicia puede cubrirnos, solo su sangre puede limpiar. El velo en el templo se rasgó por una razón, para que los pecadores pudieran venir directamente a Dios a través de la obra terminada de Jesucristo. Ningún papa puede ofrecer ese acceso. Ningún sacerdote puede servir como tu mediador. Ninguna tradición eclesiástica puede limpiar tu conciencia o justificar tu alma. La muerte de un líder religioso como el Papa no debería hacernos redoblar nuestra devoción a un sistema. Debería llevarnos de vuelta a las Escrituras. Debería despertarnos a la pregunta urgente: ¿en qué estoy confiando? ¿Dónde está mi esperanza? Porque si tu esperanza está en tu religión, en tu iglesia, en tus sacerdotes, en tus ceremonias, aún estás perdido. La salvación no se gana, no se hereda, no es mediada por la autoridad humana. Es un regalo gratuito recibido por gracia a través de la fe en Jesucristo, sin obras, sin ritos, sin religión. Esto es lo que el mundo no dirá en sus memoriales, pero esto es lo que debe decirse. Los sistemas religiosos no pueden salvar, solo Cristo puede. El peligro de la falsa seguridad es sutil, pero profundamente destructivo. En un mundo impregnado de ritual y ceremonia, el consuelo a menudo se encuentra en sacramentos repetidos y liturgias elegantes. Estas prácticas proporcionan una sensación de seguridad, la creencia de que la fe está de alguna manera salvaguardada por la tradición y las instituciones humanas. Pero esta seguridad es un espejismo. Nos adormece en la complacencia, llevándonos a creer que nuestra posición ante Dios es segura solo porque asistimos a la iglesia, recibimos sacramentos
y honramos a los líderes religiosos. Sin embargo, la verdad es mucho más aleccionadora. La salvación no se basa en nuestra participación en rituales religiosos, por sinceros o frecuentes que sean. Se basa únicamente en la fe en Jesucristo, cuya obra expiatoria en la cruz es suficiente para todo pecado. Cuando descansamos en las afirmaciones de un sistema que ofrece una falsa sensación de seguridad, corremos el riesgo de no examinar nuestros corazones ante el Dios vivo. Nuestra confianza puede entonces estar mal colocada, anclada no en la palabra infalible de Dios, sino en tradiciones que nunca pueden cumplir con el estándar de la santidad divina. Así como una casa construida sobre arena no puede resistir una tormenta, un alma construida sobre el esfuerzo humano puede colapsar bajo el peso del juicio. Las Escrituras nos advierten repetidamente que el autoengaño es el enemigo de la verdadera fe. Cuando confiamos en instituciones creadas por el hombre en lugar de la obra terminada de Cristo, nos engañamos a nosotros mismos pensando que nuestra condición espiritual es mejor de lo que realmente es. Esta falsa seguridad insidiosa oscurece el llamado al arrepentimiento. Nos invita a confiar en nuestras obras, nuestras afiliaciones y nuestras tradiciones, ignorando la cruda realidad de que cada alma está indigna ante Dios sin su misericordia. Ante el juicio eterno, no hay término medio, no hay créditos extra, no hay red de seguridad proporcionada por la observancia ritualista. Las declaraciones de seguridad que resuenan en los bancos y púlpitos deben medirse contra la verdad inquebrantable de las Escrituras. La verdadera seguridad solo viene cuando tenemos una relación viva y vibrante con el Salvador, una relación marcada por una rendición continua al Evangelio y un reconocimiento constante de nuestra pecaminosidad. La comodidad de la falsa seguridad puede ser tentadora, especialmente en tiempos de luto nacional o global. Las personas buscan consuelo en rutinas familiares, creyendo que estas prácticas garantizan la salvación. Sin embargo, el peligro no radica en los rituales en sí mismos, sino en la suposición de que ellos solos aseguran nuestro destino eterno. Debemos recordar que el Evangelio nos aleja de toda forma de complacencia. Nos desafía a examinar continuamente nuestros corazones, a buscar un arrepentimiento genuino y a vivir en una dependencia constante de la gracia de Dios. Solo cuando entendemos que nuestra salvación es un regalo de gracia, no algo que se gana o se mantiene a través de nuestros propios esfuerzos, encontramos la verdadera seguridad que salva. Que quede claro, ninguna cantidad de repetición ritual, ninguna práctica continua de observancias sagradas puede reemplazar la confesión sincera de nuestra necesidad de la misericordia de Cristo. En el ajuste de cuentas final, la única seguridad que permanece está arraigada en la sangre de Jesús y la justicia que Él imparte a aquellos que creen. Esta es la verdad que debemos proclamar, un llamado sin compromisos a despertar del letargo de la falsa seguridad y a abrazar la solemne realidad de lo que significa ser salvo por gracia sola. En un mundo que cambia constantemente en lo moral, cultural y político, hay una cosa que nunca se mueve, nunca se doblega, nunca se adapta a los vientos de la opinión: la verdad de Dios. Su palabra no evoluciona con la sociedad, no retrocede ante la tradición humana, no necesita revisión, corrección o modernización. La muerte de cualquier líder religioso, incluso uno tan influyente como un papa, nos recuerda esta realidad inamovible. Los hombres mueren, los sistemas cambian, los imperios caen, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Mientras el mundo busca guía en la autoridad humana, Dios ya ha hablado con finalidad. Su verdad no se encuentra en las decisiones de los concilios, ni en las proclamaciones de los papas. Se encuentra en las Escrituras, inspiradas por Dios, suficientes y completas. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Dijo Jesús: ningún hombre, por poderoso o admirado que sea, tiene el derecho de contradecir o añadir a lo que Dios ha hablado. Y, sin embargo,
Eso es exactamente lo que muchos sistemas religiosos han hecho durante siglos. Reemplazar las escrituras con la tradición, sustituir la autoridad divina con jerarquías humanas y presentar doctrinas que se oponen directamente al Evangelio de Cristo. Pero la verdad no está sujeta a votación mayoritaria. No se tambalea con la emoción. No se suaviza bajo presión. Es eterna porque proviene del Eterno. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Isaías 40:8. Esto significa que cada doctrina debe ser probada por la palabra. Cada maestro debe rendir cuentas al texto. Cada práctica debe someterse a la autoridad de las Escrituras. Y cuando la religión del hombre entra en conflicto con la revelación de Dios, es el hombre quien debe ceder, no Dios. Incluso ahora, mientras muchos elevan la memoria de un hombre, la verdad de Dios no ha cambiado. El Evangelio no se ha ajustado para acomodar el sentimiento o la ceremonia. Los estándares de santidad no se han relajado para coincidir con el tono cultural del momento. El llamado al arrepentimiento sigue siendo el mismo. La exclusividad de Cristo sigue siendo la misma. La demanda de adorar en espíritu y en verdad sigue siendo la misma. Ningún decreto papal puede anular el juicio de Dios. Ninguna tradición eclesiástica puede invalidar la justicia que viene por la fe. Es tentador en tiempos como estos dejarse llevar por la emoción, suavizar los bordes de la doctrina, evitar la controversia por el bien de parecer respetuoso o compasivo. Pero la compasión sin verdad es crueldad. Hace que las personas se sientan seguras cuando no lo están. Les da esperanza donde no hay fundamento para ello. El verdadero amor dice la verdad, especialmente cuando la verdad es incómoda. Y la verdad es esta: hay un solo camino a Dios, y no es a través de una institución, un hombre o una tradición. Es solo a través de Jesucristo. La verdad de Dios permanece inamovible porque Él mismo es inmutable. Yo, el Señor, no cambio. Malaquías 3:6 dice: eso es tanto un consuelo como una advertencia. Significa que sus promesas son seguras, pero también que sus estándares son fijos. Su justicia no es arbitraria, su evangelio no es negociable. Lo que era verdad antes de la muerte del Papa sigue siendo verdad ahora. Lo que se requería de los hombres hace 2000 años se requiere hoy. Arrepentirse y creer, confiar en Cristo, abandonar toda otra esperanza. Esa verdad no, esta. Solo una muerte tiene el poder de salvar. Y no es la muerte de un papa. Es la muerte de Cristo, el Cordero sin pecado de Dios, que llevó la ira que merecíamos y resucitó en victoria. Eso es lo que el mundo pasa por alto. Eso es lo que debe decirse. La muerte no es una transición hacia la paz, a menos que se haya hecho paz con Dios a través del arrepentimiento y la fe en Cristo. Y ningún luto global puede cambiar eso. Tras la muerte del Papa, el mundo instintivamente recurre a la ceremonia, a la grandeza de un sistema centenario que se envuelve en un lenguaje sagrado y una tradición antigua. La gente encuentra consuelo en los rituales, la estructura, la consistencia de la formalidad religiosa. Pero lo que tan pocos están dispuestos a admitir, lo que tan pocos son lo suficientemente valientes para decir, es esto: ningún sistema religioso tiene el poder de salvar un solo alma. No importa cuán elaborada sea la estructura, cuán histórico sea el cargo, o cuántos seguidores lo reverencien. La salvación no se encuentra en la religión, se encuentra solo en Cristo. Cada sistema creado por el hombre que añade, resta o distorsiona el evangelio puro es incapaz de redimir. El sistema católico romano, como todas las estructuras religiosas construidas sobre la tradición humana, presenta una falsa esperanza porque ofrece sustitutos para la suficiencia de Cristo. Presenta los sacramentos como medios de gracia, los sacerdotes como mediadores, y la Iglesia misma como la dispensadora de la salvación. Pero las Escrituras declaran que la gracia no es dispensada por hombres o instituciones. Es dada libremente por Dios a aquellos que creen. Ninguna cantidad de agua bautismal puede limpiar el alma del pecado.
Ningún rito de confirmación puede conferir vida espiritual. Ninguna Eucaristía, repetida diaria, semanal o anualmente, puede expiar ni siquiera un solo pecado. La idea de que la gracia se transmite a través de las manos de un sacerdote, o que el perdón se accede mediante la confesión a un hombre, es ajena al Evangelio. No es la tradición la que reconcilia a un pecador con Dios, es Cristo crucificado. Por una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que son santificados. Hebreos 10:24. No se necesita nada más servirá. Los sistemas religiosos engañan a las personas, no mediante una negación abierta de Cristo, sino mediante una redefinición sutil. Hablan de Jesús, pero no del Jesús de la Biblia. Señalan la cruz, pero oscurecen su suficiencia con rituales y obras. Promueven la fe, pero no la fe sola. Y al hacerlo, atan las almas en la oscuridad espiritual mientras parecen ser mensajeros de luz. El peligro no está en el lenguaje que usan, sino en lo que añaden a la verdad. El Evangelio de Cristo más cualquier cosa no es evangelio en absoluto. El apóstol Pablo lo dijo claramente: si la justicia viene por la ley, entonces Cristo murió en vano. Gálatas 2:21. Confiar en un sistema religioso es confiar en hombres. Es poner tu esperanza eterna en una institución que es falible, corruptible y totalmente incapaz de lidiar con lo único que nos separa de Dios: nuestro pecado. Solo Cristo puede llevar esa carga. Solo su justicia puede cubrirnos. Solo su sangre puede limpiar. El velo en el templo se rasgó por una razón: para que los pecadores pudieran venir directamente a Dios a través de la obra terminada de Jesucristo. Ningún papa puede ofrecer ese acceso. Ningún sacerdote puede servir como tu mediador. Ninguna tradición eclesiástica puede limpiar tu conciencia o justificar tu alma. La muerte de un líder religioso como el Papa no debería hacernos redoblar nuestra devoción a un sistema. Debería llevarnos de vuelta a las Escrituras. Debería despertarnos a la pregunta urgente: ¿en qué estoy confiando? ¿Dónde está mi esperanza? Porque si tu esperanza está en tu religión, en tu iglesia, en tus sacerdotes, en tus ceremonias, aún estás